palabra, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero vamos empezando por Mateo capítulo 23. ¿Estamos? El verso 2 y 12. De ahí vamos a extraer una escritura y vamos a extraer un mensaje muy edificativo para nuestras vidas en estos tiempos. Dios los ayude, nos bendiga a entender su palabra. Mateo 23, del 2 al 12. Ya. Dice así, verá. Jesucristo les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La gente antes habían puesto a Moisés como un máximo líder, ejemplo a seguir. Y Jesús les dijo: ustedes han puesto en la cátedra de Moisés, ¿sí?, a los escribas y a los fariseos. Ahí están en esa cátedra, o sea, siguiendo ese ejemplo, ¿no? Esa doctrina de Moisés, esa enseñanza de Moisés, esa guía, orientación. Quizá como se comportaba Moisés y como hacía Moisés, ustedes también lo están haciendo. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así eran los seguidores de Moisés, los que decían ser de Moisés, de esa cátedra, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? No hagáis conforme a sus obras, dice, porque dicen y no hacen. Todos esos que se sentaban en la cátedra de Moisés, diciendo que nosotros somos alguien importante, estudiados, ¿no?, según Moisés, dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Así eran esas personas que estaban en la cátedra de Moisés. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Filacterias quiere decir sus filosofías, ¿no?, sus discursos. Ensanchan sus discursos y extienden los flecos de sus mansos. Es el conocimiento de ellos, la experiencia de ellos, ¿no?, haciendo a la gente decir: no, yo tengo experiencia, yo soy alguien importante, alguien estudiado, alguien preparado. Eso quiere decir aquí. Y Jesús los está confrontando. Y aman los primeros asientos, o sea, las sillas más importantes, los puestos más importantes en las reuniones, en las congregaciones. En ese tiempo eran las cenas, los primeros asientos en las cenas. Mire que las cenas, la comida y los ágapes se practicaba ya desde hace tiempo atrás. Y cuando Jesucristo vino, dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues la idea de compartir esos ágapes, esas fiestas, esas comidas, no era del hombre, sino de parte de Dios. Amén. Porque Dios quería que el pueblo de Él esté juntitos, unidos, teniendo esa comunión y compartiéndolo, todo lo que tenían, esos recursos, los que dedicaban tiempo para Dios. Y ellos también lo hacían. Pero dice que estos que se sentaban a la cátedra de Moisés, dice que amaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, o sea, en los lugares donde que se enseñaba, se impartía la palabra de Dios. Les gustaban las primeras sillas en las sinagogas. Y con esto no le estoy hablando a mi hermanito Domingo, que está en la primera silla, sino que quiere decir los asientos más importantes para que todos les vean, ¿no? Y las salutaciones en las plazas, o sea, les gustaban que les saluden y les digan: oh, distinguido, ¿no es cierto? Eso les encantaba, porque ellos cada vez se levantaban más su estima, ¿no? La estima de ellos está siempre en que les saluden, en que les tengan por importantes, que les tengan por cosa grande. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen, ¿cómo? Rabí, o sea, ¿qué quiere decir? Maestro, eres mi maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen maestros,
porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, o sea, somos iguales todos. Por eso la prédica es poner nuestros ojos en Jesús. Y todos nosotros somos hermanos, no hay más, no hay menos. Por eso dice, vosotros no queráis que os llamen maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Entonces, a poner los ojos ¿en quién? En Jesús. También no llaméis a nadie Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y aquí no se refiere a papá que nos engendró y nos dio esta naturaleza humana. Amén. Aquí se refiere a papá Dios, que nos da esa naturaleza divina, espiritual. Padre espiritual, ¿cuántos hay? Uno. Y padre físico, ¿cuántos hay? No, pues uno más. Uno. Porque yo tengo un papá fue el que me dio la vida, ¿no? No son dos papás. Ay, sí, ya estaría medio raro, ¿no? Un padre físico y un padre espiritual, hermanos. También cuando hablamos de padre espiritual, si son varios, estaría medio raro, ¿no? Y ese es el problema, ¿no es cierto? Que muchos están confundiendo y malentendiendo y poniendo a hombres terrenales por padres espirituales. De ahí la palabra padrecito. De ahí la palabra, ¿no es cierto? El papa. Papa es la palabra más grande, ¿no? Papa es el padre de los padres. Eso quiere decir papa. Sobre la papa. Y dice, a nadie llaméis padre, porque uno es vuestro Padre, el que está ¿en dónde? En los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué va a suceder si nosotros nos enaltecemos? Si yo me enalteciera delante de ustedes, en el juicio final, cuando el Señor ya nos llame a su presencia, yo voy a hacer ¿qué cosa? Avergonzado, humillado. ¿A dónde seré enviado? Al lago de fuego. Porque Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, hicimos 1000 maravillas. Y Él dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cuál ha sido la maldad? Enorgullecerse y crecerse delante de los demás. Por eso, amados hermanos, aquí un grupito pequeño, estamos bien, hermanos. No quisiera que haya un grupo grandotote y yo esté ahí, ¿no? Predicando a toditos y digan, oh, el hermano Andrés, mire cómo ha crecido espiritualmente. No, yo soy igual que ustedes. Y ustedes están como discípulos de Cristo, ¿para qué? Hacer la voluntad de Cristo, porque Él es vuestro maestro, y hacer la voluntad de Dios, porque el que está en los cielos es vuestro Dios. Amén. Ese es el mensaje, hermanos, poner la mira en Jesucristo y no en los hombres de la tierra. Porque incluso Juan el Bautista dio ejemplo y enseñanza en quién poner los ojos. Siendo Juan uno de los profetas mayores, como Juan no hubo profeta. Dice la palabra en Mateo capítulo 3, verso 4, hablando de Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, 4, porque Juan fue un profeta grande, un profeta pero poderoso. No como estos profetas, ¿no? De sus tiempos. Un profeta que al predicar, la unción de Dios tocaba los corazones y las personas se convertían verdaderamente y se bautizaban. Por eso Juan bautizaba. Y Juan dijo esto:
Desde el verso 4. Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Hermanos, nos ayuda a entender, como les digo, el mensaje de Dios, ¿no? Entonces, al ver Juan, ¿no es cierto? Dice, ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Se acuerdan quiénes se sentaban en la cátedra de Moisés? Los escribas y los fariseos. Y ahora los escribas y fariseos, al oír el mensaje poderoso de Juan, un mensaje diferente al que ellos daban, ellos también como que se quieren convencer y dicen, nosotros vamos a seguir también. Y venían a Juan, pero Juan no era como los escribas y fariseos, y no era uno de los que querían que se les diga maestro. Y Juan no era uno de los que les gustaba que le saludasen en las plazas. No le gustaba andar por ahí de saco y corbata, sino que ¿dónde andaba? En los desiertos. Por ahí, ¿no es cierto? Y la gente le iba a buscar a él. Él no iba a las ciudades, a las plazas. Porque ahora la costumbre, hermanos, es poner... ¿Dónde se pone un supermercado? ¿Ah? Eso. ¿Dónde se pone un local comercial? ¿No? ¿Y dónde se pone una religión, una denominación? También. Igual, ¿no es cierto? Vea, dése cuenta. ¿Y qué dijo el Señor? Enseñó de mercaderes. Es que están buscando, no, la mejor estrategia. Dice, ay, está bueno poner una denominación, dice, una religión, un templo. ¿Dónde haremos el templo? No, pues hay que ver donde haya bastante gente, ¿no? Porque es un negocio. Pero Juan predicaba es en los desiertos. Y Juan les decía a toda esa gente que se acercaba a él, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les replicaba, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no me vengan a decir que ustedes son religiosos, que ustedes ya son convertidos, que ustedes ya son hijos de la promesa. Por eso dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Los que se sentaban en la cátedra de Moisés, diciendo que siguen el ejemplo y las enseñanzas de Moisés, y ahora también los que se sientan en la cátedra de Abraham, para decir que son seguidores de Abraham, que han puesto sus ojos en Abraham y que siguen los ejemplos y las enseñanzas de Abraham. Y por eso le dicen, no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. ¿Qué dijo Jesús? ¿A quién se debía llamar padre? Solo aquel que está en los cielos. En la tierra a nadie tengáis por padre, ¿cierto? Y ellos a Moisés le tenían por padre. Pero Juan les pone la raya. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Los que se sentaban en la cátedra de Moisés, por más religión buena o denominación buena o mejor instructor que sea, si no están haciendo la voluntad, el hacha ya está puesta, que dice, a la raíz del árbol. Y el árbol que no da buen fruto será cortado. Así nomás. Y dice, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Por qué dijo eso Juan? Juan no quería él ser llamado maestro, ni que le digan a él padre espiritual, porque a futuro iba a suceder lo mismo que sucedió con Abraham y lo mismo que sucedió con Moisés. Moisés, un buen líder, un buen guía de Dios, un escogido de Dios. Y la gente puso los ojos en Moisés para seguirle y hacer una doctrina de ello y de él. Ahora han oído que hay hombres que se levantan poderosamente a predicar y en el nombre de él hacen una doctrina, una religión.
¿Sí? Grandes hombres pensadores y filósofos se levantaron a predicar la palabra de Dios y en el nombre de Él plantaron iglesias. Ahí está. La primera catedral, la basílica levantada a nombre de ¿quién? Juan. La basílica de San Juan. Pedro. San Pedro. Y así hay varias basílicas. Vaya y averigüen. A nombre de alguien se levantó esa basílica. Esa catedral. Cátedra dice ahí, ¿no es cierto? Esa catedral. Esa iglesia a nombre de alguien. Y a nombre de Moisés, mucha gente siguió hasta ahora, esa doctrina de que hay que guardar la ley de Moisés, dicen. ¿Se han oído? ¿Cuántos se levantan? No, pero hay que guardar la ley de Moisés, dicen. Otros dicen, no, que Abraham es el padre. Nuestro padre Abraham tenía muchos hijos tiene nuestro padre Abraham. ¿Se han oído esa canción? Yo soy yo, ¿no? ¿Tú también? Y ponen a alguien por padre espiritual. Hubo un personaje que predica en estos tiempos, le tienen por padre espiritual. Al pastor le dicen, él es mi padre espiritual. Y aquí Juan quería evitar eso. Tengan cuidado. Yo, a la verdad, dice, siendo Juan poderoso predicador, que hacía volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, o sea, como quien dice, hacía que las personas lloren arrepentidos y se vuelvan a Dios de todo corazón. Juan les dice, yo a la verdad les bautizo con agüita nomás, como quien dice, ¿no? ¿Qué más dice? Pero el que viene tras mí, ¿qué dice? Cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Mire lo que dice Juan. No soy digno de llevar el calzado de Jesucristo. Y Jesús lo dijo, a nadie llaméis maestro, uno es vuestro maestro, el Cristo. Y Juan obedece. No soy digno ni de llevar su calzado. Yo con agüita nomás les bautizo. Pero el que viene tras de mí, Él es más poderoso que yo. Amén. ¿Quién es más poderoso? Entonces Jesús es más poderoso que Abraham, más poderoso que Moisés. Cuando a ustedes les digan, tienes que guardar la ley de Moisés para ser salvo, ¿quién es más poderoso? ¿La ley de quién hay que guardar? ¿De Moisés o de Jesús? Y la palabra de Dios dice que el que persevera en la ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo. ¿No es cierto? Nosotros debemos de perseverar en la ley de la libertad, que es la ley de ¿quién? De Cristo, mientras que la ley de Moisés era la ley de la esclavitud. Los que siguen esclavizados a religiones y denominaciones siguen la ley de Moisés, porque están siguiendo la ley de hombres. Ley de hombres. Me sujeto a la ley de esta denominación. Me sujeto a la ley de mi religión. Me sujeto a la ley que da mi obispo, mi apóstol en estos tiempos. Y usted sabe que la ley del obispo, del apóstol de estos tiempos, del profeta de estos tiempos, existe una gran diferencia entre profeta y profeta, porque el profeta de los mormones no es lo mismo que el profeta de los adventistas, y el profeta de los adventistas no es lo mismo que el profeta de los pentecostales, y de los pentecostales no es lo mismo el profeta que de los trinitarios que de los unitarios. Entonces, ¿qué quiere decir con todo eso? Que todos están equivocados. Juan, con ser uno de los profetas tan importantes, dice: yo les bautizo con agua nada más, pero el que viene tras de mí,
del cual no soy digno de desatar el calzado, es más poderoso que mí. Amén. La prédica es esta, hermanos. Nos sujetamos a Jesús, obedecemos a Él, estamos dispuestos a recibir de Él el mensaje y aprender de Él, porque Él es el único que nos puede bautizar con el Espíritu Santo. Amén. ¿Usted quiere el Espíritu Santo? ¿Qué es más importante? ¿El bautismo en agua o el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo en agua le puede bautizar cualquiera. ¿Cuánta gente hay que le bautiza en agua? Pero Juan lo aclaró. Más importante es Jesús, que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces usted se puede bautizar en cualquier religión, en cualquier denominación. Pues el bautismo verdadero y más importante, y el que cambia, el que transforma vidas, es el bautismo en el Espíritu Santo. Para que ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿hay que buscar alguna religión? ¿Hay que buscar alguna denominación? ¿Hay que buscar algún profeta en estos tiempos? ¿Hay que buscar algún maestro? ¿Algún padre espiritual? ¿O hay que buscar a quién? Porque escrito está. Y concluimos con esto de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál fue el mandato? En el capítulo 2, versos 38 y 47. Hechos 2, verso 38. ¿Cuál fue el mandato entonces? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Pensando en Él, creyendo en Él, esperanzados en Él. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro guía, Él es el único que nos puede ayudar. Eso significa bautizarnos en el nombre de Cristo. Pero dice en el nombre de Cristo. No dice bautizarnos en el nombre de tal o cual religión o denominación. Porque la religión, denominación o ningún profeta de estos tiempos, ningún hermano, por más predicador excelente que sea, no nos podrá bautizar en Espíritu Santo. El único que nos puede bautizar en Espíritu Santo es Jesucristo. Por eso dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para los que llame, porque primero el Señor va con su Espíritu Santo, lo convence, lo dice, ven, tú eres un instrumento, tú eres un escogido, tú vas a ser ese testimonio vivo de mis promesas, de mi pacto. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tú serás uno de los que profeticen, de los que hablen las verdades de Dios. Para todos cuanto el Señor llame. Y con otras muchas palabras, y con muchas otras palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Y ahí, con el Espíritu Santo, ¿qué hacían? Perseveraban ¿en qué? En las enseñanzas de los apóstoles. O sea, en las doctrinas, en el ejemplo de los apóstoles, en lo que ellos hacían. ¿Y qué hacían ellos? El verso 42. ¿Qué hacían ellos? Tenían comunión unos con otros. ¿Qué más hacían? Partían el pan en las casas. Eso es lo que ellos hacían. Ahí sobrevino temor.
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos. Esa es la idea, amén. Y tenían en común todas las cosas. Mira, estas cositas, esas sillitas y las mesitas que tenemos para la comunión, ¿de quién son? Dice, tenían en común todas las cosas. Ahora nuestra hermana, con las ofrendas y con lo que el pueblo da, ha comprado aquí todas las cosas. ¿Y esto es de la religión, de la denominación, o es de cada uno, de todos nosotros? De la iglesia, porque todos somos la iglesia. Entonces estas cosas, aquí está una batea. ¿Qué nomás está, hermana? Ábrele para que quede bien. Entonces, si hacemos la voluntad de Dios, eso va a ser. Mire, cosas sencillas, útiles, necesarias, ¿para qué? Para la comunión. Para la comunión. Porque eso va a ser para tener comunión. Necesitamos pues para lavarnos las manos, para lavar los platitos, para cernir el jugo, para mecer las ollas, los cucharones para servir los alimentos, para, ¿qué más? El cuchillo para preparar los alimentos. Y dice, no, tenían en común todas las cosas para comer con alegría, con sencillez de corazón. Y la gente dice que al ver esa justicia, porque eso era distribuir los diezmos y las ofrendas para la viuda, para el huérfano, para el extranjero, para tener comunión los unos con los otros, como Jesucristo comía con los pobres de las casas, y los apóstoles comían juntos también con los pobres y compartían entre ellos. Así también hacerlo nosotros, guiados mucho más y más con el Espíritu Santo. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Cuando había el templo, ahora ya no existe el templo, así es que no metan pretexto diciendo, vean, ellos sí tenían templo. Tenían, se acabó el templo, un solo templo había. Era abominación tener más templos. Un solo templo ordenó Dios construir. ¿Cuál fue el templo? De Salomón. Llegado el cumplimiento del tiempo y de la promesa de Dios, el templo fue destruido. Ahora vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, al estar reunidos en cualquier lugar, somos el templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu de Dios. Perseveraban unánimes cada día entonces, y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito Dios, ahí está.